Muy buenos días, amados hermanos. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Dios me ha dado la oportunidad de poder venir a predicarles en esta mañana, pero sobre todo a predicarme yo también. Yo sé que muchas son las cosas que nos quitan a nosotros la paz como hombres. Muchas son las cosas que nos afligen, muchas. Eso no es nada raro para nosotros como seres humanos. Pero en medio de esas circunstancias, en medio de esos momentos difíciles, cuando nosotros nos vemos tan afligidos, también nos vemos muy constantes ocasiones tentados a pensar que Dios no nos está escuchando, que Él no escucha nuestras oraciones, que nos está castigando y nos vemos culpables sin ningún tipo de remedio. De tal manera que nosotros llegamos a sentirnos como desechos de Dios, como si Dios nos hubiera dejado. Es notorio para nosotros que no somos genios en el entendimiento de la voluntad de Dios. No siempre somos capaces de entender con claridad cuáles son las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. A veces nos negamos a aceptar que nosotros no somos tan inteligentes ni tan genios cuando nos vemos envueltos en los problemas. Nos vemos tristes, nos vemos sin entender con claridad las cosas. Otras veces nos mostramos inocentes, como si nosotros no pudiésemos o no hubiésemos hecho nada. Queremos hacer pensar que Dios ha sido injusto con nosotros al tratarnos de la forma que nos está tratando, porque no estamos siendo recompensados de la manera que nosotros creemos que debemos ser recompensados. Y entonces nos vemos sin esperanza. Pensamos que nadie puede sacarnos de momentos de aflicción y de dificultad. Pensamos definitivamente que nadie puede con nuestro problema. Esta mañana quiero despertar su atención y la esperanza y la confianza que nosotros tenemos en Dios. Quiero recordarles y recordarme a mí mismo que aunque sea la peor situación del mundo, la Biblia nos presenta a Dios como un Dios sustentador, que puede librarnos y sacarnos del hueco más profundo en que podamos caer, sea porque somos cristianos o sea porque no lo somos, sea porque estamos divagando en el mundo, en medio de gente perdida y en medio de nosotros mismos, inclusive perdidos, o sea que nosotros estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón. La Biblia nos llama y nos exhorta que confiemos en el Señor si verdaderamente queremos o somos sus hijos. Vamos entonces a ver cómo es que Dios, en medio de la situación más difícil, nuestro castigo más grande que Él pudiese llegar a darnos, nuestra prueba más grande que pudiera llegar a sucedernos, aún así Dios está con nosotros, está acompañándonos, está fortaleciéndonos. Vamos entonces, hermanos, a Isaías en el capítulo 41, y no vamos a leer todo el capítulo, aunque de hecho sería necesario que lo hiciéramos, pero vamos a leer solamente los versos 10 al 16 y vamos a titular este corto sermón: Tu Dios te sostiene, tu Dios te sostiene. Vamos a leer desde el capítulo 41, verso 10 al 16. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Padre, yo quiero suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo sea
llenando, Señor, nuestras vidas y ayudándonos a entender tu palabra. Que sea dándonos la fortaleza para confiar en ti y llevándonos, Señor, a una mayor claridad de la persona, la obra y las palabras del Salvador. Señor del cielo, gracias por tu Espíritu y por tu misericordia para con nosotros, que nos sostienes todos los días, Dios eterno. Quiero, queridos hermanos y amigos, centrar su atención en el versículo 13 del pasaje que acabamos de leer. Yo sé que todo el pasaje es importante, pero quiero centrar su atención en el versículo 13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y vamos a ver que este es el éxtasis de todo nuestro pasaje. Todo este capítulo puede descansar en dos versículos, de los cuales este es el primero. Cuando nos dice, porque yo soy, o yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Vamos a encontrarnos tres cosas importantes dentro de nuestro pasaje. Lo primero es que nos encontraremos la presentación del Dios sostenedor. La presentación del Dios sostenedor. Lo segundo que veremos es la obra del Dios sostenedor, y lo tercero que veremos son las palabras del Dios sostenedor, porque Dios es quien te sostiene, tu Dios te sostiene. Antes de decir cualquier cosa con respecto a este pasaje, sé que estoy en deuda con ustedes con respecto al resto de todo el pasaje, porque me he determinado a exponer solamente este versículo dentro de toda esta unidad de pensamiento. Pero a la verdad, queridos hermanos, no lo he hecho porque no sepa que esta no es la unidad completa de pensamiento, ni tampoco lo he hecho porque desconozca que ustedes necesitan reconocer todo el contexto del pasaje, sino que lo he hecho adrede con la intención de despertar en ustedes el interés con respecto a lo que nuestro versículo está diciéndonos en esta mañana. Es necesario, sin embargo, que una este pasaje con todos los demás pasajes que estamos encontrándonos dentro de este capítulo. Este pasaje es uno de los pasajes introductorios con respecto a la consolación de Isaías. Por ya bastante tiempo, Isaías ha venido entre el versículo 1 y capítulo 1 y capítulo 40, ha venido Isaías con la intención de que nosotros prestemos todo nuestro interés a los acontecimientos que están por pasar en el pueblo de Israel, que no son acontecimientos muy gratificantes, son acontecimientos difíciles. Para Isaías, quien es profeta del pueblo del sur, es decir, Judá, no es tan sencillo venir a hablar durante los primeros 40 capítulos con respecto a la condición y la situación del pueblo de Judá. Esto es un tiempo difícil para Isaías. Este tiempo en el cual estamos encontrando aquí Isaías es el mismo tiempo de Ezequías, rey de Judá. Es el mismo tiempo de Manasés, su hijo. Es el mismo tiempo de Acaz, durante el tiempo en el cual el pueblo de Judá estuvo esforzándose grandemente por despertar la ira de Dios con todo su corazón. Sabemos y hemos escuchado bastantes cosas con respecto al pueblo de Judá. Y sabemos que durante el tiempo de Ezequías, el pueblo se encontraba sitiado por un montón de conflictos externos a sí mismo. Había una gran cantidad de conflictos fuera del pueblo de Judá. Pensamos, por ejemplo, en la parte sur de Judá, es decir, en Egipto. Había una gran conmoción en Egipto, había sido puesto un nuevo faraón en Egipto, y este nuevo faraón no estaba dispuesto a dejarse conquistar por los asirios. Encontramos a su hermano inmediatamente después, en la parte de encima del reino de Judá, al pueblo de Israel. Lo encontramos retando en diversas ocasiones al pueblo de Judá, incluso intentando hacer alianzas para venir e invadir el pueblo de Judá y a tomarse Jerusalén, su capital. Encontramos más al norte a los asirios conmocionando a todo el mundo, todo el Medio Oriente, y conquistando a todas las personas que se encontraban en estos lugares. Sus reyes, sus emperadores puestos allí comúnmente habían querido expandir tanto el imperio asirio, que incluso los babilonios le estaban tributando a los asirios para que ellos no viniesen y le
invadiesen. Pero al ladito de esto tenemos hasta a los que apenas estaban creciendo, los babilonios, aquellos con los cuales Dios mismo había profetizado por medio de Isaías que vendrían y tomarían al pueblo cautivo. La situación externa de Judá no era muy conmovedora, no era muy alentadora, El pueblo estaba realmente instigado de la parte externa. ¿Y qué decir allí? Porque eso no es todo lo que pasaba, sino que internamente también estaba ocurriendo en ese momento una conmoción. Había un profeta en medio del pueblo llamado Isaías que estaba profetizando al pueblo que sería llevado cautivo porque se había apartado de la ley de su Dios y no había tenido en cuenta al Dios de su salvación. En constantes ocasiones había profetizado bastantes cosas que normalmente tuvieron un doble cumplimiento. Cuando Isaías las profetizaba se cumplían al momento, pero tuvieron un cumplimiento también posterior, es decir, una profecía que se cumplió en dos escenarios diferentes, el primero en el momento de Isaías y el segundo en el momento de Cristo, en muchas de las profecías de Isaías. Yo sé que lo que he pintado hasta acá es un panorama desolador y las personas están sufriendo desde adentro porque están teniendo luchas internas y hay un profeta interno que está exhortándolos y muchos de ellos, acusados por su propio pecado, se encuentran grandemente desanimados. Luchas internas desde adentro y desde afuera, guerras y zozobra de que en cualquier momento vendrán los enemigos a conquistarlos. Hay un evento particular que recordamos, el evento en el cual Sennacherib, rey de los asirios, envía a su copero a que vaya enfrente del muro de Jerusalén y se burle y se mofe del Dios de Israel. Y este es el momento en el que Dios hace reaccionar a Ezequías y Ezequías ora a Dios, ruega a Dios y le pide que no permita que su nombre sea blasfemado, sea menospreciado. Dios envía a su ángel y en una sola noche mata miles de personas de los asirios, de tal manera que los asirios deben irse y nunca más regresan después de esto a Judá. Es verdad. Este es un corto tiempo después de que los asirios han intentado despojar a Judá de su tierra. Pero después de esto, después del tiempo en el cual los asirios vienen a hacer este intento, Isaías está también profetizando de que vendrán los babilonios, porque Ezequías ha dejado ver los tesoros de la casa real y Dios ha dicho de que los babilonios vendrán y se llevarán todo de Jerusalén a causa de lo que Ezequías ha hecho. Ha profetizado. Ya era una profecía incluso desde antes de que Ezequías permitiera que viesen los tesoros, pero el panorama no estaba siendo muy alentador para las personas que pertenecían al pueblo de Judá, que estaba siendo puesto en peligro constante desde adentro, internamente, y desde afuera también, externamente. Como Pablo lo diría, tiempo después de la muerte de Cristo, al mirar la condición en la cual se encontraba luchando en el mundo como parte del pueblo de Dios, escribe en 2 Corintios capítulo 7, verso 5, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de adentro temores. Al parecer, por la forma de escritura de Isaías, estos últimos 26 capítulos del libro de Isaías fueron escritos tiempo después de los primeros 40. Al parecer los escribió en el último tiempo de su vida, alrededor del año 681 a.C. Fueron tiempos en los cuales Isaías, después de haber llevado mucho tiempo profetizando al pueblo de Judá acerca del cautiverio que Dios traería sobre su vida por su falta de arrepentimiento y de reconocer a Dios, ahora les está trayendo una palabra de consolación. Ninguna de las dos cosas ha venido todavía. Todavía el pueblo no ha sido llevado cautivo. Todavía Dios no había dado ningún tipo de consolación al pueblo porque no había sido llevado cautivo todavía. Nosotros observamos el gran esfuerzo que tiene Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, por escribir palabras de ánimo al pueblo de Judá. En vez de continuar todo el tiempo de su ministerio escribiendo palabras
las cuales los llevarían a estar confrontados constantemente por su falta de arrepentimiento y de buscar a Dios genuinamente, como pasó en el caso de Isaías, quien sí durante todo su ministerio encontramos sus palabras de lamentación, y en poco o nada de su vida como ministro de Dios encontró ningún tiempo de refrigerio sobre el cual pudiese descansar, ni siquiera en lo que él mismo profetizaba, porque era desolador sobremanera. Pero en el caso de Isaías pasó algo contrario, e Isaías está en los últimos capítulos instando al pueblo de Judá a que reconozca y a que no tenga miedo por lo que viene más adelante, porque Dios, de la misma manera que traerá el juicio, también traerá la consolación y no los desechará del todo. Pablo lo diría así después de lo que acabamos de leer hace un momento con respecto a Pablo. Diría: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Hay palabras de consolación, porque Dios no permitirá que los conflictos de sus hijos finalmente terminen ahogándolos. Aquí es donde nosotros estamos. Estamos en un punto donde el consuelo es lo único que puede animarnos y es lo único que puede animar al pueblo de Judá. Pero por mucho que seamos animados, el consuelo no llega a nuestros corazones a no ser que seamos consolados por aquel mismo que nos afligió. Aquella persona que está predicándoles hoy aquí, el que está enfrente de ustedes, no va a lograr la consolación en su vida, sino que el único que logrará la consolación para sus propias vidas es Dios mismo, dentro de su propio carácter y perfección. Déjame lo coloco en otras palabras más sencillas, palabras para que los niños puedan entender. Tú has tenido una discusión con tu esposa, por ejemplo, o con tu esposo. Él o ella se ha ido de la casa a casa de sus padres, han pasado varios años y todo el mundo, cuando digo todo el mundo, lo digo en sentido figurado, te dice: oye, no te preocupes, ella no está enojada contigo, él no está enojado contigo, no te preocupes, quédate tranquilo que él no está molesto todavía contigo. Pero la persona que está molesta contigo no te llama, no te dice nada, no te habla, pero no está molesta. Obviamente nosotros sabemos que lo único que puede tranquilizar tu corazón, el corazón tuyo o el corazón de tu esposa, sería que tú mismo o tú misma le llames y le digas: oye, mira, yo no estoy molesta contigo, no te preocupes, que yo vuelvo a la casa sin ningún problema, yo voy a regresar. Así que evidentemente esto te consolará, evidentemente esto evidenciará el amor que la otra persona siente por ti al haber pasado por alto la falta y haber reconocido de que tú te has equivocado, pero haber perdonado. El único que puede consolar nuestro corazón en realidad es aquel que nos ha afligido. Y si Dios es quien ha afligido a sus hijos, Él es el único que puede consolar verdaderamente a sus hijos. Nosotros podemos darles palabras de ánimo, pero Dios es verdaderamente quien consuela a sus hijos. Así que entonces nosotros vemos lo primero que hay dentro de nuestro pasaje. Lo primero, la presentación del Dios sostenedor. Primero, la presentación del Dios sostenedor. Dice nuestro pasaje en el versículo 13: porque yo Jehová soy tu Dios. Porque yo Jehová soy tu Dios. Como nosotros vimos al inicio de nuestro verso, no solo Dios está mostrando su misericordia por un pueblo rebelde a quien ha determinado castigar con el cautiverio, sino que también está anunciando el cautiverio también como parte de la forma en la que Él mostrará su misericordia. Queridos hermanos, la palabra que estoy utilizando acá como sostenedor la estoy utilizando también adrede. Algunos se preguntarán si esa palabra sí existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero sí lo existe. Sí existe, allí está. Habla del que sostiene. Por eso es nuestro Dios un Dios sostenedor.
Dios está mostrando mediante esta parte de nuestro pasaje la presentación de sí mismo como aquel que se encarga de sostener a un pueblo rebelde, a un pueblo que necesita ser señoreado por Dios. Cuando nosotros vemos cómo es que Dios está prometiendo no solamente que a causa de sus pecados serán castigados, sino que aún así, a pesar de todo esto, Él no los destruirá para siempre, sino que tendrá compasión de una pequeña parte. Evidenciamos en esto la imagen de un Dios que es padre de aquellos a quien está castigando. Un padre no se molesta con sus hijos para siempre, sino que un padre está llamado a corregir al hijo y al mismo tiempo que lo corrige, decirle cuánto es su amor por él. Tú estás llamado cuando vas a corregir a tu hijo, por ejemplo, sacarlo del lugar donde se encuentra, llevarlo apartecito, llevarlo solo y decirle: mira, yo te amo, pero esto que estás haciendo es incorrecto y debo castigarte. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo con su pueblo en ese sentido. Él está diciéndoles: mira, yo te amo y como te amo debo castigarte por lo que tú estás haciendo y porque no me has reconocido. Pero al mismo tiempo yo no estaré enojado contigo para siempre. Notemos que al iniciar nuestro pasaje Dios está diciendo por qué. Esa palabra, ¿por qué? Esa palabra, ¿por qué?, inicia el argumento de todo lo que ha dicho antes. Está iniciando el argumento que aclara todo lo que ha pasado antes dentro de nuestro pasaje. Él ha expresado al pueblo que Él es su siervo, el pueblo es su siervo, porque Él mismo lo ha escogido, porque Él ha escogido dentro de su misericordia y su gracia a este pueblo, no basado en las obras que hacía este pueblo, sino basado en Él mismo. El motivo por el cual Él está llamando a este pueblo siervo mío es porque Él mismo lo ha elegido y Él mismo lo llamó. El verso 8 nos lo confirma. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, y quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. El motivo por el cual Dios está mostrando que nunca dejará a estas personas solas no es por las obras que hagan ellos, sino por el hecho de que Él mismo lo llamó, Él mismo lo escogió. No es por nosotros, queridos hermanos y amigos, que nosotros podremos presentarnos delante de Dios. No es por ti, no es por tus obras, sino por Dios mismo que te escogió, que te llamó. Lo llamó, dice, de los confines de la tierra, y por ese motivo, a pesar de las consecuencias de los actos que están cometiendo ellos como pueblo en Judá, a pesar de eso, aún así Dios no los desecha totalmente, sino que Dios tiene compasión porque Él sabe que Él mismo fue quien los escogió. Pero ese por qué, lo que vemos allí, por qué, anuncia también que Dios está dispuesto en medio de tan grande mal a no dejarlos solos, a pesar de que ellos están cabalgando, están luchando en medio de un mundo en el cual no están observando al Dios que los salvó con todo su corazón. A pesar de eso, Dios no está dispuesto a dejarlos solos. Incluso lo anima a no tener temor. Le dice: no temas, yo te ayudo. En el capítulo 41, en el verso 10, nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El por qué, ese por qué está indicando el motivo por el cual Dios está actuando a favor de un pueblo rebelde como este, un pueblo duro de corazón, para poder que entienda los designios de Dios. Pero aún así, Dios está mostrando ese favor que radica en la bondad de Él para con su pueblo, de la bondad de Él para con aquellos que son parte de su grey, parte del pueblo que Él mismo ha escogido. Esto hace parte de su obediencia, es su fuerza, es su fuerza. En su fuerza es en la cual Dios está rescatando a su pueblo, no en la fuerza del pueblo, no radicaba en lo que ellos pudieran hacer, en que se comportaran bien, no radicaba en ninguna de estas cosas, sino que radicaba en Dios mismo. No es porque ellos estuvieran obedeciendo a las prohibiciones de Dios,
porque ellos estuvieran actuando conforme a su ley, sino que el motivo es que Él era su Dios, porque yo soy tu Dios. No quiero extenderme mucho con respecto a esto, pero es necesario citar la presentación que hace Dios de sí mismo, recordando un evento histórico en el cual Él ha llamado a Abraham a ser parte o a formar o a emprender el camino de su pueblo. Dios está llamando a Abraham por gracia. La forma en la que está llamando a Abraham no es porque Abraham sea el más bueno de todos los hombres, o porque Abraham pueda entonces decir dentro de su propia vida que en ningún momento se ha juntado con gentiles, que en ningún momento se ha juntado con idólatras y personas de otras naciones. Al contrario, Dios lo llama aún con todas estas cosas a Abraham. Abraham mismo Dios lo escogió. Él mismo fue quien lo escogió. Y no solo eso, sino que se presenta a sí mismo como su Dios. Dios está diciéndole: yo soy tu Dios. Está dejando en claro que el motivo por el cual Él está escogiéndolos no es porque el pueblo siga valorándolo como su Dios, porque constantemente durante este tiempo evidenciamos las cosas que hace el pueblo de Judá. Por ejemplo, después de que muere Ezequías, es el mismo tiempo en el que está profetizando Isaías, llega al poder su hijo Manasés, quien no se comporta como su padre Ezequías, no agrada a Dios con su vida, no observa cuán misericordia ha sido Dios con su padre, sino que él decide volverse a los ídolos de su madre. Se vuelve a la idolatría. Inclusive dentro del templo de Dios coloca sus ídolos. Pasa por fuego a sus hijos y dice la Escritura que adoró a todo el ejército de los cielos. Pero a pesar de esto y de que el pueblo se desvió a tal punto, un tiempo de idolatría grandísimo en el pueblo de Israel, que echó a la borda todo el trabajo de su antecesor, su padre Ezequías, aún así Dios no lo desechó. El motivo de que no lo desechara es que Él era su Dios, porque Él es Jehová tu Dios. Porque yo soy Jehová tu Dios, dice. Esto asume el hecho de que los israelitas tendrían la seguridad de quién era ese Dios, que durante los primeros 5 capítulos de la última parte de Isaías, es decir, entre los capítulos 40 y 45, encontramos la descripción más grande de los atributos de Dios que pueda presentarse en toda la Escritura. Cuando tú lees los capítulos entre el 40 y 45 de Isaías, te vas a dar cuenta una descripción gloriosa del Dios glorioso que no puede ser expresada sino en palabras gloriosas. Dios está describiéndose a sí mismo. Y en esa descripción de sí mismo, Él está diciendo: el motivo por el cual yo no los desecho es porque yo soy su Dios. Él está ratificando el hecho de que no depende de que el pueblo crea o no crea en Él, sino que depende de Él, de quien los ha escogido como parte de su pueblo. Hay cosas que decir con respecto a eso, yo sé. Es cierto de que el pueblo debería creer en Dios, definitivamente. Pero Dios, cuando ellos empezaban a apartarse de esto, Él ideaba las maneras, la disciplina, para que el pueblo recordara quién era su Dios y se volviese nuevamente a Él. Queridos amigos, no es a otras personas a las que está dirigiéndose Isaías y el Espíritu Santo primeramente en esta porción, sino a aquellos que han sido parte de los redimidos de Dios, que han sido redimidos de Dios, que han sido comprados por precio por Dios, han sido rescatados por Dios. No es un libro que quiera alabar a los israelitas de sangre, sino que es un libro que quiere hacer entender a todas aquellas personas que son descendientes de Abraham según la fe, según lo diría Pablo, que ellos hacen parte de ese pueblo redimido de Dios, aquellos para los cuales Él es su Dios y ellos pueden confiar en Él. No es un libro que intente alabar a las personas descendientes de Abraham según su sangre. Es un libro que intenta mostrar
a aquellas personas que han sido elegidas por Dios, llamadas por Dios y que han creído en Dios por la fe, y por la fe han empezado a ser parte de su pueblo. Es cierto, lo he dicho al principio, muchas de las profecías de Isaías tienen un doble cumplimiento. Un cumplimiento para el tiempo de Isaías, el tiempo del rey Ezequías, del rey Acaz, de Manasés y de cualquiera de los demás. Pero también es un libro que tiene grandes propósitos de cumplimiento eterno y una profecía de cumplimiento para los postreros tiempos. Es el caso que nosotros nos encontramos acá. Un doble cumplimiento dentro de estas profecías. Es algo sorprendente la cantidad de excusas hoy en día que nosotros nos encontramos en el mundo al momento de dirigirse a Dios. El mundo tiene tantas excusas y demanda de Dios tantas cosas que no se acuerdan de ninguna manera que ese Dios a quien le están demandando cosas, ha demandado primeramente cosas a ellos, porque Él es el Dios eterno. El mundo quiere o espera que Dios les trate como sus hijos, sin necesidad de que ellos le traten como su Dios. Es algo ilógico de entrada, porque el mundo está esperando que Dios les dé, pero que no les demande. Y las demandas de Dios no son de ninguna manera gravosas. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Al contrario, son deleitosos. Nosotros nos gozamos en estos mandamientos que no estamos cumpliendo para salvación, sino porque hemos sido salvos. El Dios que está diciendo estas cosas con respecto a su pueblo, yo te ayudo, no temas, es el mismo Dios que creó los cielos y que creó la tierra y que ha dado a su propio Hijo en redención por su pueblo. Este Dios, queridos hermanos, que está diciendo no temas, queridos amigos, es el mismo Dios que al principio de los siglos estaba con el poder de su palabra creando todas las cosas. Es este Dios glorioso que nosotros encontramos hoy. Yo no sé qué tan glorioso sea para ti el Dios de los cielos, pero estoy seguro de algo. Estoy seguro que en medio de las cosas que tú vives, estoy seguro que en medio de las cosas que tú piensas, y estoy seguro de que en medio de las cosas que te suceden, a ese Dios que creó los cielos y la tierra es a quien tú querrás dirigirte. Tú querrás en medio de circunstancias como esas, pero querido amigo, querido hermano, es mucho más deleitoso poder gozarnos en nuestro Dios con todo nuestro corazón, en que guardamos sus mandamientos y lo que Él nos ha mandado. Eso es mucho más glorioso que poder estar deleitándonos en cualquier cosa de este mundo mientras suplicamos a Dios su ayuda. El motivo por el cual tú puedes tener tranquilidad y tienes tranquilidad es tu vida en Dios. Eso requiere entonces que tu vida en Dios reconozca a Dios, pero también que tú le conozcas con todo tu corazón. Que sepas quién es Él, que sepas cómo Él actúa, que sepas qué es lo que Él quiere del mundo, que sepas cuáles son sus atributos, que le conozcas en toda su esencia. El motivo por el cual tú puedes deleitarte en quién es Dios es que tú empiezas a conocerle y a querer conocerle más y a querer conocerle más y a querer conocerle más. Eso hace que tú te deleites mucho más en Dios. Hay muchos creyentes hoy en día insatisfechos con su cristianismo, incluso muchos creyentes que no pueden disfrutar grandemente de esto porque no quieren conocer a Dios. Ellos se han quedado viendo los toros desde la barrera. Ellos se han metido a la orilla de la playa, han estado chapuceando agua con sus pies, pero no han querido sumergirse en el deleite refrescante que es poder conocer cada día más a nuestro Dios. Eso es, queridos hermanos y amigos, deleitarse en nuestro Dios. Nadie que conozca a Dios querrá apartarse de Dios. Y si tú conoces verdaderamente a este Dios glorioso que se describe como tu Dios, tú nunca en tu vida podrás apartarte de Él, independiente del momento más difícil, independiente de que sepas que más adelante viene la prueba más grande, independiente de cualquier situación en tu vida, tú querrás con todo tu corazón deleitarte
en este Dios que ha dicho que Él te ayuda, que no temas. Una persona que tiene una visión muy pequeña de Dios, tiene una esperanza pequeña también en su vida. Tiene una visión tan pequeña de Dios que su vida es pequeñamente deleitosa. No es una vida tan deleitosa, no es lo deleitosa que podría ser. J. Packer, en su libro Hacia el conocimiento de Dios, cita algunas cosas que son gloriosas para nosotros. Déjenme, por favor, yo las leo literalmente. Me parece que no somos muchos los que podríamos decir en forma natural que a la luz del conocimiento que hemos llegado a experimentar, las desilusiones pasadas y las angustias presentes, tal como las considera el mundo, no importan. Porque el hecho real es que la mayoría de las personas sí nos importan. Vivimos con ellas y ellas constituyen nuestra cruz, esos momentos difíciles de nuestra vida, esos momentos tristes de nuestra vida, esos momentos que no nos llevan a la cruz. Vivimos con ellas y ellas constituyen nuestra cruz, como nosotros la llamamos. Esos momentos difíciles son la cruz que nosotros llevamos. Constantemente descubrimos que nos estamos volcando hacia la amargura, la apatía y la pesadumbre, porque no podemos dejar de pensar en ellas, cosa que hacemos con mucha frecuencia. La actitud que adoptamos para con el mundo es una especie de estoicismo desecado, lo cual dista enormemente del el gozo inefable y glorioso, que en la tribulación Pedro nos diría que debemos gozarnos en las aflicciones. Pobrecitos, dicen de nosotros nuestros amigos, ¿cómo has sufrido? Y esto es justamente lo que nosotros mismos creemos. Nos creemos pobrecitos sufrientes. Y esto es lo que hace que nosotros pensemos que hay algo de heroísmo en nosotros, un heroísmo falso, que no tiene lugar alguno en la mente de los que realmente han conocido a Dios. Nunca piensan con amargura sobre lo que podría haber sido. Jamás piensan lo que han perdido, sino solo en lo que han ganado. Esto es una persona que ha conocido a Dios. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo, escribió Pablo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él a fin de conocerle. Queridos amigos, ¿cuánto de nosotros verdaderamente deja de disfrutar la gloria del gozo del sufrimiento a causa de que se ha centrado tanto en su sufrimiento que se ha creído de sí mismo como una especie de víctima heroica que ha sufrido más que los demás y que ha vencido más que los demás y centra su pensamiento tanto en los sufrimientos de su vida que le ha tocado como creyente que deja de experimentar el gozo frecuente de la gloria de Dios? Queridos amigos y hermanos, el conocer a Dios en su persona es lo que te va a capacitar para aceptar las cosas que Dios traiga a tu vida. Conocerle te capacitará para ello. Conocer a Dios te capacita para ver el mundo con unos ojos diferentes y es lo único que puede sostenerte en los momentos más difíciles de tu vida. La presentación de Dios no es inoficiosa. Cuando Él está diciendo, yo soy Jehová tu Dios, es algo que ha de llevarte a ti como persona a pensar, a saber quién es Él, que Él te dará la fuerza para seguir adelante en medio de las peores circunstancias de tu vida. Si eso es cierto para ti, si tú verdaderamente conoces a Dios y Dios es tu Dios, entonces tranquilo, no hay motivación para la desesperanza, para desesperarte. Él nos dirá por qué es que Él es nuestro Dios y Él nos lo explica con gran claridad. ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros podemos tener
toda la tranquilidad del mundo siempre que le conozcamos como nuestro Dios. Y eso es nuestro segundo punto, la obra del Dios sostenedor. La obra del Dios sostenedor. Dice nuestro pasaje que te sostiene o quién te sostiene de tu mano derecha. ¿Quién te sostiene de tu mano derecha? Él nos está presentando allí, después de presentarse a sí mismo, Él está diciendo cuál es la obra del Dios sostenedor. ¿Cuál es la obra del Dios sostenedor? Definitivamente, tú terminas acudiendo a aquello en lo que crees. Tú terminarás acudiendo a aquello en lo que crees. Imagina, por ejemplo, a un enfermo. Si ese enfermo cree, es un científico, él terminará acudiendo a la ciencia para sanar su enfermedad. Si no es creyente, obviamente. Si es un hinduista, terminará yéndose a un reposo de meditación para sanar su enfermedad. Si es un ambientalista que no cree en Dios, entonces terminará escapando a la naturaleza para encontrar allí el reposo para su vida y su sanidad. Si es un espiritista, entonces estará buscando la brujería o la hechicería para poder sanar su enfermedad. Se irá a consultar a un brujo. Si es una persona devota de la Virgen, irá a la Virgen a que la Virgen le cure. Si es una persona enfocada en la sanidad interior, entonces irá a hacer un retiro espiritual para buscar la sanidad interior para su vida. Y si es una persona que cree en Cristo, acudirá a Cristo para sanar su vida, su enfermedad. Después de que Él ha mostrado ser el único en el mundo, también otorga a su pueblo la confianza perpetua de que Él está en todo tiempo a su cuidado. Dios está en todo momento cuidando a su pueblo. Aún en los momentos de rebeldía de su pueblo, Él está sosteniéndolo de su mano derecha. Es lamentable esos momentos. Es lamentable que muchas veces nosotros no notemos que Dios nos está tomando por nuestra mano derecha y que tomemos a Dios de una manera tan liviana. Es lamentable que olvidemos o nos olvidemos de nuestro Dios en nuestro día a día. Y es lamentable sobre todo porque Él nunca se olvida de ti en tu día a día. Es lamentable porque todo eso que nosotros hacemos es todo lo que Dios no hace. Nosotros nos olvidamos de Dios en tantas ocasiones de nuestra vida, lo colocamos en segundo plano en tantos momentos. Nosotros en tantas ocasiones y pruebas acudimos a la primera cosa que se nos ocurre, se nos viene a la cabeza y dejamos a Dios como nuestra última opción, pero eso no es lo que Dios hace. Dios nunca ha dejado solos a sus escogidos, nunca. Aún en los peores momentos de sus vidas, Él ha estado con ellos. Por pequeños que sean, como les dice en el siguiente versículo, gusano de Jacob, por inútiles, por pecadores que sean, por lo que sea, Él siempre ha estado al cuidado de ellos y nunca los ha dejado solos, queridos amigos. Hay que decidir y hay que decir que las profecías de Isaías en gran parte fueron profecías de doble cumplimiento. Esas profecías de doble cumplimiento nos hablaron en segunda instancia, pero más importante que la primera, el mayor servirá al menor. En segunda instancia, pero más importante que la primera, nos hablaban de Cristo, el Mesías, y evidenciaron que Él era ese siervo sufriente de Dios, que Dios nunca dejaría primeramente, porque Él era su siervo escogido. El capítulo 42, por ejemplo, el que encontramos allí, los primeros 4 versículos del capítulo 42, evidenciamos una gran forma en la cual las profecías de Isaías han tenido un doble cumplimiento. Dice el capítulo 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la oír en las calles.
No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Como vemos, este pasaje es un pasaje que tiene un doble cumplimiento. El pasaje está hablando primeramente del que ya había hablado desde el capítulo 41, su siervo, el descendiente de Abraham, aquellos que eran parte del pueblo de Dios, pero también hay un cumplimiento secundario en él y mucho más futuro que esta época, más o menos 681 años después, que radica en Cristo. En Mateo capítulo 18, verso 18 al 21, Dios, porque Cristo es Dios, Cristo está diciendo a las personas que se encuentran allí, a las cuales Él ha sanado, que no cuenten a nadie lo que Él está haciendo para que se cumpla la profecía de Isaías 42, la cual acabamos de leer, en Mateo capítulo 12, 18 al 21. Hay un doble cumplimiento, es un tiempo presente, pero también un tiempo futuro. Dios está hablando al pueblo hoy, pero también está hablando al pueblo del futuro, al pueblo que habría de creer por la intervención divina de Jesucristo en esta tierra, en la cual esta profecía llegaría a su cumplimiento. Queridos hermanos y amigos, como en el pasado, ahora Dios nunca ha dejado a su pueblo. Él siempre ha sido fiel a su pueblo. Mientras Él se ha mantenido en fidelidad, el pueblo se ha mantenido en total desprecio. Nosotros no somos tan diferentes al pueblo de Israel de aquella época. ¿Acaso nosotros podemos ser llamados ese siervo fiel, el cual nunca se apartó de la ley de Dios? Nosotros no somos tan diferentes al pueblo de Judá de aquella época, a pesar de que tan comúnmente nosotros parece colocarnos en una posición de superioridad con respecto a ese otro pueblo. A pesar de eso, Dios nunca nos ha dejado solos y no somos tan diferentes al pueblo de Judá de aquella época. Dios nos ha advertido. Hemos vivido en muchas ocasiones despreciando a Dios, clamando por nuestra vida, gimiendo en ella, viviendo en un mundo sin ilusión, sin esperanza y sin ningún tipo de cosa futura, viviendo así en esa condición. Pero Dios ya nos ha dado su palabra y su ley. También Dios ya nos ha advertido sobre muchas cosas dentro de nuestra vida y en muchas ocasiones nosotros nos hemos apartado de la ley de Dios y de Dios mismo. Y aún así, Él no nos ha dejado solos. Él continúa sosteniéndonos de nuestra mano derecha. Hay alguien que nunca dejó a su pueblo a pesar de su condición, que no los abandonó y que no los desechó porque sus promesas estaban en Él. El motivo es lo que Él había prometido, porque su amor misericordia los sostuvo de su mano derecha, como hoy nos sostiene. Y también, querido hermano, eso ha pasado hoy contigo ha pasado también. Su amor misericordia no te ha desechado, sino que te sostiene porque Él te ha escogido, porque Él te ha llamado desde lejos y te ha invitado a verle eternamente. Tenemos confianza en lo que no hemos hecho, sino en lo que ha hecho Él mismo. Es Él quien nos ha redimido y nos ha rescatado. Tenemos confianza en Dios quien nos ayuda. Tenemos confianza en que Él nos ha llamado por nuestro nombre. Mío eres tú, nos dice. Él nos ha llamado y nos ha sellado eternamente. El hecho de sostenerte de tu mano derecha es un hecho importante, porque es la mano derecha a la cual el Padre lleva a su Hijo. Cristo está a la diestra de su Padre, porque es la mano derecha el lugar donde el Padre coloca la dignidad de su Hijo, y Él ha colocado en su mano derecha, en tu diestra de la cual te está sosteniendo, Él ha colocado la dignidad de un hijo de Dios. Él coloca a la mano derecha a su heredero, al Hijo fiel. Es allí donde Él te ha colocado a ti. Esto muestra la confianza certera
que Dios coloca a la diestra nuestra todas aquellas cosas que nosotros podemos alcanzar siempre que sean conforme a su voluntad, porque nosotros no dudamos, porque somos nosotros el Israel de Dios. Es a nosotros, no al Israel físico hoy, a quien Dios continúa certificando cada una de estas promesas, un pueblo espiritual, un pueblo que no difiere del pueblo de Israel físico en cuanto a sus pecados y a la forma en la que cae, sino un pueblo que espiritualmente ha sido sellado y Dios lo ha comprado por medio de su propia sangre, la sangre de Cristo, de tal manera que Él no lo desechará, porque ha puesto en ellos un sello eterno. Caemos al igual que Israel, fallamos y tenemos necesidades, pecamos y en muchas ocasiones no evidenciamos nuestro pecado. Somos nosotros, queridos hermanos, ese pueblo, y es algo sorprendente. Es algo sorprendente porque somos nosotros también los que dudamos, los que huimos, somos nosotros los que a pesar de nuestra condición somos lentos para buscar a Dios, los que tenemos miedo por el futuro. Somos los que queremos cosas visibles y no invisibles. Somos los que hemos sido invitados y hemos sido los que rechazamos. Somos los que lloramos y sufrimos, pero continuamos apartados en muchas cosas de nuestro Dios, y sobre todo si tú aún no has venido a la fe, todavía eres quien continúa apartado de Dios. Pero acá está Dios. Dios es quien te dice: no temas, yo te ayudo. El pueblo de Israel entonces debería colocar tanta confianza en Dios y esperar que el castigo de Dios pasará y después de eso Dios no los desechará. Es el pueblo quien debería recordar la liberación del cautiverio, quien te ha recordado, y así como Dios lo ha demandado, así ha pasado en el pueblo de Israel. ¿No hay seguridad entonces nosotros, si somos el Israel de Dios, espiritual y sellados con un mejor pacto? ¿No somos nosotros aquellos que hemos sido comprados con la sangre de Cristo y hemos sido redimidos incluso de entre un pueblo que no era pueblo? ¿No somos nosotros los que no hemos aportado ni el más mínimo grano de arena para nuestra salvación, sino que ahora vivimos por nuestra salvación? Pero eso no es todo. No solamente Él nos sostiene de nuestra mano derecha, sino que también nos da palabras que nos sustentan, pero es palabras también que nos sostienen. Y ese es nuestro tercer punto: las palabras del Dios sostenedor. Las palabras del Dios sostenedor. Hemos visto hasta este momento dos cosas. Lo primero es la presentación del Dios sostenedor. Lo segundo son las obras del Dios sostenedor. Y lo tercero son las palabras del Dios sostenedor. Como por si fuera poco. Dios nos dice, queridos hermanos y amigos, no temas, yo te ayudo. Gloriosas y confortadoras palabras. Esas palabras son más reconfortantes que el aliento de una persona, que la consolación de un ser amado. Son más reconfortantes que el auxilio de un desesperado. Son más gloriosas que las palabras de cualquier personalidad importante. Son más íntimas que las de una esposa o esposo. Son más sublimes que los gritos de batalla y más poderosas que un fusil. Son más grandes que el más grande de la tierra, en la tierra, y más extensas que el cielo. Estas palabras representan la compasión gloriosa de un Dios que conoce nuestra condición, pero aún así no está dispuesto a desechar a sus escogidos. Queridos hermanos y amigos, ¿por qué temer, independiente de la situación adversa en la que nos encontramos o de la prueba? ¿Por qué temer y por qué dudar de la gloria de Dios y su propósito en tu vida? ¿Por qué dejar de confiar al Dios quien te dice, no temas, yo te ayudo?
Dios espera que nosotros no temamos, sino que nosotros podamos temerle a Él. Temerle a Él porque Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño del mundo. Temerle a Él porque Él es el único que puede librar tu alma del infierno y Él es el único también que puede enviarla allá. Que le temamos a Él, porque aún las huestes de poder de este mundo y las huestes de poder del otro mundo están sujetas a su voluntad. Ni principados, ni potestades, ni Satanás, con todo lo que él intente hacer en este mundo, tiene la capacidad para hacer lo que Dios puede hacer. Es a Él a quien nosotros debemos temerle. ¿Por qué temer a Satanás? ¿Por qué temer entonces a cualquier cosa en este mundo? ¿Por qué no soportar la prueba cuando Dios nos ha dicho no temas y Él es al único a quien debemos temer? ¿Por qué estar afligido? Querido hermano, aunque tú estés caminando por el mundo siendo el vasallo del rey y toda la corte y todas las personas del rey te intimidaran y todos sus súbditos también como tú te intimidaran y no te dieran esperanza, siempre que el rey te diga te pondré corona sobre tu cabeza, no habrías por qué temer, tú no temerías. El rey es quien te ha dicho te pondré corona, y aunque todos sus súbditos estén en contra de eso, si Él lo ha dicho, Él lo hará. Todos, queridos amigos, todas las potestades de esta tierra solamente son súbditos del Dios eterno. Solamente son sus vasallos y cumplen el propósito de Dios. Aún Satanás, lo único que puede hacer en este mundo es cumplir los propósitos de Dios. Él no lo sabe, no es omnisciente, lo duda, pero aún así Dios te dice, estas cosas son verdades gloriosas para tu vida. Querido hermano, nadie puede darte salvación eterna como Dios te da salvación eterna. La muerte de Cristo en la cruz debería causarte tanto pavor porque nadie es como Dios. Y aún a su propio Hijo Jesucristo envió a la cruz para morir en la cruz llevando el pecado de muchos. La cruz debería causarte pavor y llevarte de rodillas delante de ella, cosa que tú escargues en la cepa de la cruz todas las cosas que tú lleves. Querido amigo, Dios está dispuesto, si miras a la cruz, a perdonar todo tu pecado, a descargarte de esa larga y esa pesada carga que tú llevas sobre tu espalda. Solamente mira la cruz. Él es tu Redentor, Él es tu ayudador, Él es quien te dice no temas, yo te ayudo. También debes tener seguridad en su ayuda. La palabra mencionada aquí como ayuda no es una palabra del pasado, es una palabra presente y es una palabra futura. Algunas versiones no traducen yo te ayudo, sino yo te ayudaré o Él te ayudará. Porque es una acción constante, es un verbo que determina una acción constante. Él te está ayudando hoy, pero Él te ayudará también en el futuro. Hay confianza en Él. Yo te ayudo, dice, no temas, yo te ayudo. ¿Quieres tú y puedes tú descansar en tan grande confianza en Dios? Pablo nos recuerda en Hechos capítulo 9, en medio de toda su travesía, hay un momento en Hechos capítulo 18, versos 9 y 10, hay un momento donde Dios le recuerda estas mismas palabras y le dice, no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No temas, querido hermano, no temas, querido amigo. Si tú entregas tu corazón a Dios, no hay nada que temer, porque aún la muerte es deleitosa, es dulce en medio de nuestra confianza en nuestro Dios sustentador, en nuestro Dios sostenedor, en nuestro Dios ayudador. Ahora, para terminar, déjame que aplique estas cosas, estas palabras a tu vida. Yo sé que hay entre nosotros niños y quiero intentar hacer esto lo más sencillo posible para ellos. Así que, niños, lo primero es para ti, querido niño. Recuerda estas palabras siempre.
Tú en un futuro tendrás dificultades y aflicciones, porque Dios está perfeccionándote, pero no temas, Dios te sacará de eso. No temas, Dios siempre te sacará de esos momentos difíciles en tu vida, Dios siempre te sacará. No temas, Dios te ayuda. A ustedes, queridos amigos que nos acompañan el día de hoy, es lamentable que muchos de ustedes, queridos amigos que nos acompañan hoy, hayan colocado por tanto tiempo su confianza en una ayuda momentánea y no en su ayuda eterna. Pero hoy mismo Dios está ofreciéndote una ayuda eterna, una ayuda que no es momentánea, porque su propia persona y su propio nombre está puesto como garantía de lo que Él hará. Querido amigo, Dios quiere ayudarte. Dios quiere colocar en ti una falta de temor por el mundo y un gran temor por Él mismo. Hoy es el momento. Ya no tardes más. Con todo tu corazón ve al Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él está dispuesto para ser tu ayudador, para colocar en ti un corazón y un sello que eternamente perdure, a pesar de que todo el mundo falle, a pesar de que todo se acabe. Ya no tardes más, querido amigo. Cree en el Señor. Empieza a caminar con Él y verás cómo toda tu vida, pequeña y por pequeña que sea, empezará a ser gigante ante los ojos de Dios, y Él glorificará a su Hijo por medio tuyo. Y a ustedes, queridos amigos, queridos hermanos creyentes que nos acompañan el día de hoy, que han tenido en alta estima el nombre de Dios. Queridos hermanos, yo no intento elogiar o engrandecer su nombre, pero ¿quién como nosotros? ¿Quién como tú, querido hermano? ¿Quién como tú, que has sido el beneficiario de la gloria de Dios, que has sido el llamado a ser parte de su pueblo, que has sido rescatado y comprado, incluso por la muerte de su propio Hijo? ¿Quién como tú, querido hermano creyente? No hay nadie como los hijos de Dios, que aunque sufran en este mundo, siempre tienen un ayudador, siempre tienen una esperanza. No hay nadie como los hijos de Dios, y yo tengo gran reverencia al momento de dirigirme a ustedes, porque Dios ha puesto eternidad en sus corazones. Queridos hermanos creyentes, Dios ha puesto en sus corazones eternidad. Una eternidad no cualquiera, no como la eternidad de aquellos que han rechazado la sangre de Jesús en la cruz, sino como la eternidad valiosa de aquellos que han sido lavados, purificados, sus ropas han sido cambiadas, su corazón ha sido puesto nuevo, su pensamiento ha sido transformado, y no hay nadie en el mundo más feliz que un creyente. ¿Quién tan gozoso como tú? Si tú has venido el día de hoy, querido hermano, triste a la iglesia, debes salir feliz. Debes salir feliz porque a pesar de tu situación y a pesar del momento, Dios tiene para ti algo glorioso reservado en los cielos. La permanencia eterna con Cristo. Hermano, aunque no hubiese nada en el cielo, aunque no hubiesen mansiones, pero las hay, aunque no hubiese nada allí, todo lo que tú disfrutarás allí es Cristo. Tú allí no mirarás el mar de cristal, tú no mirarás allí las calles de oro, ni siquiera querrás deleitarte en los árboles de la vida puestos a cada lado. Para ti el todo será Jesús, porque Él será tu gozo eterno. ¿Quién más feliz que tú? Dios ha decidido que tú, querido hermano, por afligido que te encuentres, seas castigado o disciplinado por tus pecados, pero Él ha decidido no dejarte allí. Y Él ha decidido que cualquier situación, por difícil que sea en tu vida, Él te sacará de allí, te sacará de ella. Eso es algo valioso. Él no te desechará, independiente de tu condición. Querido hermano, independiente de tu pecado, del cual deberías arrepentirte ahora mismo, pero independiente de tu pecado, el que sea, Dios no te desechará, porque te ha comprado por la muerte de Cristo, y eso garantiza que Él nunca se apartará de ti. Querido hermano, nuestro temor a las cosas por venir se ven opacados cuando pensamos en Dios y lo que Él ha hecho por nosotros.
Cualquier cosa que sea futuro, una enfermedad, cualquier dolencia, problema económico, cualquier problema, el que sea que venga, ¿qué importa? Porque Dios está contigo. No temas entregarte con total seguridad, porque Dios con total seguridad no te dejará en ningún momento de tu vida. Tú eres aquel a quien Dios sostiene de su mano derecha. Nuestro temor más grande debe ser nuestro Dios. Él es nuestro temor más grande. Sal de aquí hoy teniendo gran temor y temblor de Dios, porque aún Satanás, con toda su fuerza en este mundo, no puede soportar la más pequeña de sus palabras. Sal confiado, porque el diablo no podrá contigo, en vista de que tú has sido y serás siempre participante del reino de los cielos. Él te odia, pero nunca podrá dañarte, porque Dios es aquel que está guardándote. Y finalmente, cada creyente que se encuentra aferrado a Dios puede descansar en Él. Si tú hoy, querido amigo, has decidido creer, si tú, querido niño, recuerdas estas palabras, si tú, querido hermano, recuerdas quién es este Dios glorioso que nosotros tenemos, puedes descansar totalmente. ¿Qué importa tu aflicción? Sal hoy de acá confiado totalmente en Dios, porque Dios está sosteniéndote. No es mucho tiempo. Pedro nos dice que aún por poco tiempo nos es necesario algunas cosas en este mundo, pero que finalmente Dios nos esperará en los cielos glorificándole. Así que, querido hermano, espero que este año sea para ti un año de toda tu confianza. Y, querido amigo, ¿para qué continuar más en el mundo disfrutando de cosas vanas, si Dios tiene un gozo tan grande e inefable para nosotros, los que hemos creído en Él? Nunca nada se comparará a este glorioso gozo de los creyentes, hijos del Dios Altísimo, su pueblo, el Israel espiritual. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por este tiempo que nos has permitido. Gracias, amado Señor, por tu bendición, Dios, porque hoy nos recuerdas cuán grande eres tú, Señor, y que si podemos confiar en alguien, ese es en ti, que nos sostiene de nuestra mano derecha. Muchas gracias, Señor del cielo. Honramos tu poder y tu gloria, y te agradecemos por todas las cosas que has hecho por nosotros. Padre, a ti, Señor, encomendamos nuestra vida. En ti podemos, Señor, encontrar refugio. Gracias por ser nuestro Dios eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este glorioso Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos, nuestro glorioso Dios.